Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y les mando un saludo a cada uno de ustedes que nos están escuchando aquí en las diferentes plataformas en donde se emite el Cuadrante Alfa. Ya sabe que estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, TuneIn Radio y muchas más, para que por favor nos sigan, nos acompañen, nos compartan y nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Un saludo especial a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este podcast, y también a David Ospina, quien hizo el logo, la imagen del Cuadrante Alfa. También saludo especial para Iván Dacho y Marlon Mata del Cuadrante Deportivo y a todas las personas que nos acompañan y nos siguen tanto en Telegram como en @cuadrantealfa en Twitter. Está pasando toda la novela de Odebrecht, Óscar Iván Zuluaga, Uribe, Iván Duque, Centro Democrático y también Juan Manuel Santos. Lo hablábamos en el episodio del viernes. Y es que han tratado de desligar, y cada vez es más evidente, la responsabilidad y el nombre de Óscar Iván Zuluaga con la del uribismo. Ustedes revisan la carta de renuncia de Óscar Iván Zuluaga, una escueta carta de renuncia, 2-3 líneas en donde dice que se retira, que se renuncia del partido, pero no dice más. Por otro lado, Uribe sale a lamentarse y a lamentar que la familia de Óscar Iván Zuluaga esté pasando por estos duros momentos. Y ha sucedido hoy la audiencia de imputación en donde, oh sorpresa, y contrario a lo que Vicky anticipaba, Óscar Iván Zuluaga no aceptó cargos. Esto quiere decir que se va a juicio. Esto quiere decir que en las próximas semanas se llevarán a cabo las audiencias preparatorias en donde la Fiscalía de Barbosa, ex miembro del Centro Democrático, amigo y compañero de pupitre de Iván Duque, tendrá que presentar para que un juez ya de conocimiento en la etapa de juicio las avale y determine si Óscar Iván Zuluaga es culpable o no. Todo esto, en compañía de los titulares de la FM, de Semana, de RCN y demás, todo esto no es nada más que una explosión controlada. El relato periodístico, el guión que tenemos aquí, la línea de este tema, de toda esta novela, es clara. Óscar Iván Zuluaga es el traidor. Óscar Iván Zuluaga es el que traicionó, vulneró, atacó la confianza de Uribe y por ende del uribismo, del Centro Democrático, que le dieron a él para la campaña tanto del 2014 como la del 2022. El relato periodístico, los titulares de prensa y la postura del uribismo van a establecer que Óscar Iván Zuluaga actuó solo, que Óscar Iván Zuluaga es responsable únicamente él y su hijo por haber recibido sobornos, dineros de Odebrecht, que Uribe le dio toda su confianza, que el Centro Democrático salió a votar de forma patriótica, con mano firme y corazón grande, en favor de un desleal, en favor de una persona que le escupió en la cara a Uribe y por ende a esos colombianos de bien que pertenecen y hacen parte del Centro Democrático. Y es que esto ya lo están trabajando desde la prensa, esto ya lo están haciendo ver incluso desde la Fiscalía. No por nada, Francisco Barbosa, ex miembro del uribismo, del Centro Democrático, que le hizo campaña a Iván Duque y que hizo parte del gobierno de Iván Duque como alto consejero, hoy fiscal general de la Nación, están fraguando, están planteando todo el tema para decir que ellos investigan a los suyos, pero que en este caso la responsabilidad de estas personas investigadas son individuales. No hay responsabilidad política, no hay mayor impacto dentro de lo que se pueda ver como imagen de un partido político que es la del Centro Democrático. Todas estas personas están fraguando
una especie de explosión controlada. Aquí el paria, aquí el malo, aquí la persona que defraudó es Óscar Iván Zuluaga. Mientras tanto sigue impoluto arriba, mirándolo todo, que está Uribe y está Cabal, Paloma Valencia, Iván Duque y demás, mirando todo esto. Pero ¿qué pasa? Si uno ya empieza a revisar todo esto entre líneas, es obvio que Óscar Iván Zuluaga no actuó solo, así Vicky Dávila diga lo contrario. Es obvio que Óscar Iván Zuluaga no recibió por iniciativa propia las reuniones con Odebrecht. Así lo diga Luis Carlos, así lo digan en RCN, así salga Gurizati o quien sea a decir, no, es que Óscar Iván Zuluaga hizo todo solo, es que él recibió esos dineros, él se puso en contacto con toda esta gente de Odebrecht, es que él fue el que recibió los sobornos. No. Todo esto, y es obvio si uno revisa bien las pruebas, si uno revisa lo que se conoce a través de las noticias, lo que han hecho otros medios de comunicación, tipo Noticias 1, es obvio que todo esto lo sabía Uribe. Es más, se puede decir con certeza que todos los que ha dicho Uribe para la presidencia de la República, como también para diferentes cargos de elección como alcaldes o gobernadores, no actúan solos. No es propio de un movimiento como el uribismo tener personas que actúen solas, que sean ruedas sueltas y que sencillamente solo se ganen el aval del partido y que ellos actúen internamente. Un buen ejemplo es Duque. Iván Duque, aquel compañero de curul de Uribe, aquella persona contenta, alegre, graciosa, que tocaba la guitarra y se sabía todas las canciones del reto rockero que le hacía su amigo Luis Carlos Vélez, es obvio que fue obediente en todo su actuar. En campaña se aprendió el guión que tenía que aprenderse. Salía posando al lado de Uribe con la mano en el pecho, con una figura canosa como la de Uribe, diciendo que van a defender la patria y que van a salvarnos del comunismo. Llega Iván Duque a la presidencia y el primer acto que tiene Iván Duque al saludar a Uribe es llorarle y darle las gracias por ponerlo ahí de presidente. No por nada, Iván Duque se ganó el remoquete de títere. No por nada, todos sabíamos muy bien que mientras Duque estaba calentando puesto en la Casa de Nariño o estaba viajando en el avión presidencial, quien gobernaba, quien tomaba las decisiones, quien decidía cuál ministro llegaba y cuál se iba, era Álvaro Uribe desde el UR. Y así fue. Iván Duque no fue una rueda suelta. Intentaban que fuera una rueda suelta en los momentos de crisis. En el momento del estallido social, en el momento de la pandemia, en el momento en que salía Duque como presentador de noticias en prevención y acción, todas esas cosas, en el momento de la mala imagen y en el momento de perder las elecciones del 2022, o sea, las del año pasado, dijeron que Iván Duque hizo las cosas mal y que Iván Duque le falló a la patria. Lo dijo el doctor Londoño, lo dijo María Fernanda Cabal, lo ha dicho mucha gente dentro del uribismo, que el voto castigo que les aplicaron fue culpa de Duque, porque Duque no quiso hacer lo que Uribe le pedía que hiciera. Y eso no fue así. Duque todo lo hizo por mandato de Uribe. Duque realmente no gobernó. Duque era una figura que salía en prevención y acción, que salía en una gira internacional aquí, que salía en otra gira internacional allá, que hablaba de los 7 enanitos, que iba y tocaba la guitarra, que iba y se tomaba una foto con un decreto de extradición y otras cosas más. ¿Por qué? Porque Duque fue un presidente mediático. Duque le invirtió mucho dinero a su imagen, a su campaña publicitaria, para que a través de las manos de Hassan Nazar, pues sencillamente se hablara bien de Duque y de todo lo que estaba haciendo Duque. Duque no gobernaba realmente. Duque firmaba los decretos que Uribe les dictaba desde el ujérrimo. Y eso no es un secreto, eso todo el mundo lo sabía. Si se hubiera dedicado a gobernar, hubiera salido menos en las pantallas.
Si se hubiera dedicado a gobernar, no hubiera destinado gran parte de su tiempo y el presupuesto para ese programa de prevención y acción. Y es que ese programa no solo era el que se emitía a partir de las 6 de la tarde, no. Todo ese programa con toda esa producción llevaba a que tuviera un trabajo previo de horas. Y era en donde salía Duque en todo esto, ejerciendo su verdadero rol, ser un presidente presentador, ser un presidente mediático. Mientras tanto, todo lo importante, Carrasquilla, Carlos Homs Trujillo, Marta Lucía y demás ahí, era actuándole a Uribe. La misma Marta Lucía hablaba de Duque como Duque, pero de Uribe se refería a él como presidente. Y así pasaba con los otros ministros que estaban ahí. Entonces venir a decir que Óscar Iván Zuluaga es una rueda suelta, que Óscar Iván Zuluaga es un desleal, no. Óscar Iván Zuluaga fue una ficha importante en la campaña del 2014 del uribismo. Lo que pasa es que perdieron la presidencia contra Santos, que también recibió financiamiento de Odebrecht, y lo dijimos el viernes pasado. Así como Odebrecht financió la campaña de Óscar Iván Zuluaga, financió la de Santos. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a la segura, apostaron por los dos caballos. Y Santos les retribuyó. Por eso Santos es hoy un presidente que se hizo elegir de forma corrupta. Ya hay condenas, ya hay pronunciamientos a nivel judicial sobre el tema de la campaña, pero que, oh sorpresa, no le han llegado a él directamente. Entonces, en este caso de Santos, y mírenlo así ustedes, toda la gente del partido de la U, todo el tema, todo el engranaje de la campaña de Juan Manuel Santos estuvo mal, pero aquí el aislado, al que no le pasó nada y el que no fue culpable, fue Santos, ¿cierto? Pero en cambio, con la de Uribe, el Centro Democrático es la víctima, Uribe es la víctima, Uribe es el defraudado, los uribistas son los defraudados, pero aquí el único malo, el desleal, es Óscar Iván Zuluaga. Qué curioso, ¿no? Bajo un mismo hecho, que es el financiamiento de Odebrecht, dan dos interpretaciones diferentes. Que los malos son los de la U, pero aquí el bueno es Santos, porque es que Santos no. Y por el otro lado, los uribistas dan la otra interpretación diciendo no, es que aquí el malo fue Óscar Iván Zuluaga, pero el uribismo, el Centro Democrático, Uribe, son las víctimas de un desleal como Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué va a pasar con él? Óscar Iván Zuluaga tiene que demostrar que si bien él está salpicado, hay pruebas suficientes que lo relacionan a él no actuó solo. El problema está que el uribismo tiene esto bajo el mango del sartén llamado Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa. Que este tema esté saliendo ahorita y no esté saliendo después es porque también el uribismo sabe que los meses de Barbosa son pocos. El periodo constitucional de Francisco Barbosa se acaba en enero del otro año. Entonces Francisco Barbosa tiene que dejar pisado ya este tema, tiene que dejar pisado ya estas investigaciones, esconder y archivar todo lo que más pueda para solo manejar el tema Óscar Iván Zuluaga, pero dejando por fuera Centro Democrático. Mientras tanto, la prensa, que está llena de tareas, llena de mandados que les achacaron, por un lado entonces buscan que Óscar Iván Zuluaga sea el único culpable y el desleal. Por otro lado, están buscando que cualquier nombramiento que Petro como presidente haga para una terna de fiscal se pueda atacar, se pueda controvertir, se pueda venir a decir que no son nombramientos correctos, que no son nombramientos que sean buenos para la democracia, para el país y un poco más de cosas, porque ellos saben muy bien que apenas Francisco Barbosa se vaya a la Fiscalía y apenas la Corte Suprema de Justicia en la sala plena, esos 23 magistrados nombren a la terna que Petro les mande para la Fiscalía, todas las investigaciones pendientes, todo el tema del entramado delictivo que hay en torno al Centro Democrático se va a empezar a activar. Además, que este nuevo fiscal que va a llegar ya para el 2024 debe tener en mente que hay muchos delitos que por temas de prescripción, que por temas de haber pasado ya más de 20 años, tienen que ser declarados o de lesa humanidad o que sencillamente ya no podrán ser investigados. Por eso es que Francisco Barbosa está haciendo el mandado. Por eso es que Francisco Barbosa estalla esta bomba de Odebrecht solo de forma controlada para que perjudique el nombre de Óscar Iván Zuluaga.
pero que el nombre del Centro Democrático y del uribismo salga avante, salga limpio de todo esto. Ya en octubre tenemos elecciones regionales y el Centro Democrático, el uribismo, presentará nombres para que sean candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías, a las asambleas departamentales y a los consejos municipales. Es aquí en donde uno tiene que revisar realmente si se justifica, si usted me está escuchando y de pronto lo ha considerado, votar por esa gente del Centro Democrático. O si de pronto usted conoce a alguien que lo vaya a hacer, porque dice, uribista vota Centro Democrático. Decirle, oiga, usted va a apoyar, para darle su voto a un partido que está hoy fuertemente salpicado, que se le ha demostrado lo que ya todos sabíamos, que recibió dineros corruptos de Odebrecht. No, es que el doctor Óscar Iván Zuluaga fue el desleal. El presidente Uribe es impoluto, el presidente Uribe está por encima del bien y del mal. Seguramente van a contestar eso, ¿no? Aquí vemos de forma clara la estrategia de la Fiscalía. Pues una estrategia que no funciona sola. El fiscal Barbosa no funciona solo. El fiscal Barbosa funciona en coordinación con Semana, en coordinación con RCN, la FM. No por nada, el abogado Miguel Ángel del Río y otros más han develado cómo cierta información que es confidencial, que goza del privilegio de la reserva sumarial de un proceso judicial adelantado por la Fiscalía, llega al escritorio de Vicky Dávila. Videos, fotografías, testimonios y demás. Documentos internos clasificados de la Fiscalía son publicados por Semana. Documentos, información, pruebas son conocidas por el fiscal, ¿no?, que haya designado Francisco Barbosa, por el juez que está adelantando el tema del juicio, pero también por Vicky Dávila. ¿Habrá una especie de teléfono rojo así como al estilo de la Guerra Fría entre Francisco Barbosa y Vicky Dávila? ¿Quién llamará a quién? ¿Quién le dará la orden a quién entre estos dos? ¿O será que acaso a nivel horizontal tienen la misma jerarquía Vicky Dávila y Francisco Barbosa? ¿Y la orden de pronto viene del ubérrimo? A la hora de actuar, a la hora de dar información, de dar resultados, de comentar lo que se está adelantando, de recibir los regaños correspondientes. ¿Por qué la Fiscalía lo hace? Porque no hay un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia llamándole la atención al fiscal general de la Nación para que por favor no filtre más información que es confidencial. Información que por su momento y su etapa procesal goza de una reserva procesal. Y no vengan los periodistas a salir, es que estos documentos tienen que ser públicos, tienen que ser conocidos. Sí, claro, todo eso se dará a conocer, pero ya después que la justicia haya actuado y determine si lo que llegó a la Fiscalía es mérito para condenar a alguien o sencillamente para absolver a alguien. Pero lo que buscan es que la prensa, Semana en este caso, Vicky en este caso, publiquen cierta información para empezar a condicionar la opinión popular, la opinión de la gente, y presionar a nivel mediático, pero también a nivel político, a los jueces de la República, que son los que van a tener que fallar cada uno de estos casos. Entonces ya la imparcialidad del juez se podrá ver en entredicho, porque estamos viendo una presión constante por parte de la prensa, una presión mediática. Entonces una fiscalía torpe, paquidérmica, que es poco eficiente como la de Barbosa, tiene que recurrir a los buenos servicios de Vicky Dávila para buscar ganar credibilidad, pero también para buscar ganar contundencia a la hora de demostrar la presunta culpabilidad de cualquier persona que está siendo procesada, indagada, investigada y llevada a juicio por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa. A Francisco Barbosa le quedan pocos meses. Por eso es que su trabajo está ahorita en varios frentes. Primero, y el más importante, lograr sacar adelante
la preclusión del caso de Uribe, que en estos momentos está en un tribunal y en estos momentos se han recusado algunos magistrados de ese tribunal por parte de los abogados representantes de víctimas. Los abogados representantes de víctimas, gracias a su labor dentro de ese proceso, han logrado que este proceso de Uribe continúe y han logrado desvirtuar en cada una de sus etapas las intenciones claras de la Fiscalía de Francisco Barbosa para que precluya ese caso de Uribe. Muy seguramente, desde el ubérrimo han llamado a Francisco Barbosa a pegarle sus buenos regañones. Pero por otro lado, Francisco Barbosa tiene que correr con todas esas investigaciones que hay en contra del uribismo, en contra del Centro Democrático, para que, si bien sean archivadas o, en el caso como de Óscar Iván Zuluaga, sean explosiones controladas. Todo esto, obviamente, con ayuda de la prensa. Todo esto con ayuda de Vicky. No por nada, como lo dije hace un momento y como lo han dicho otros abogados en redes sociales y como lo han hecho otros abogados que tienen intereses dentro de procesos de la Fiscalía, Miguel Ángel del Río es uno de ellos, hay una línea directa entre Francisco Barbosa y Vicky Dávila. Y mientras tanto, y como lo anticipé el viernes, quién sabe cuál va a ser la nueva portada de Vicky Dávila, sacó una portada criticando al ministro de Defensa, Iván Velásquez, diciendo que le quedó grande el caso y un poco de cosas más, como si fuera Vicky Dávila, como si fuera Semana, la que decidiera quién puede ser ministro de Defensa o quién no. Bien lo trinaba el exmagistrado José Gregorio Hernández. Cada ministro que llega al gobierno nacional es un cargo de confianza, por ende es de libre nombramiento y remoción, y solo es el presidente de la República quien decide quién puede ser ministro y quién no, quién llega a un ministerio tal a ocuparlo o quién se tiene que ir de ese ministerio. El único que puede cambiar ministros es el presidente de la República. Sí, existe la moción de censura, pero en este país nunca se ha llevado a cabo. En donde el Congreso de la República, a través de un debate de control político, ya sea en Cámara de Representantes o en Senado, deciden si un ministro tiene que ser retirado del puesto o no. Eso hace parte de un sistema de pesos y contrapesos, pero bueno. Lo que pasa es que Vicky está acostumbrada que, con portadas, con noticias de esta índole, Uribe tomaba decisiones para quitar o nombrar ministros en el gobierno de Iván Duque, por ejemplo. Porque sí, ministro que se iba era con el permiso de Uribe. Ministro que llegaba era con el permiso de Uribe. Y así iba a ser el hipotético, lo que no fue, gobierno de Óscar Iván Zuluaga. Así iba a ser, porque Óscar Iván Zuluaga fue ministro de Hacienda de Uribe. Y él iba a llegar a ser lo que le dijera Uribe. Por eso estaban buscando financiamiento de todo lado. Para que Óscar Iván Zuluaga se presentara en el 2014. Llegó a segunda vuelta, pero perdió. Pero esos dineritos de Odebrecht sí quedaron en esa campaña. Caso contrario a la campaña del 2022. ¿Por qué? Porque el uribismo tenía como candidato único a Óscar Iván Zuluaga. Es más, la que se iba a presentar a la presidencia era María Fernanda Cabal, pero Uribe no quiso. Y Uribe sacó un trino incluso y hubo un comunicado de prensa incluso por parte del Centro Democrático en donde decían que conforme a los estatutos internos de ese partido político, o sea, el Centro Democrático, Uribe como presidente honorario, como presidente eterno, como fundador y único líder de ese partido y única persona pensante ahí dentro, tenía todo el derecho de decidir quién es el candidato y quién no. A María Fernanda Cabal le bajaron el dedo. Y ella incluso se lo pensó en volverse a presentar de nuevo a Congreso de la República, al Senado, en las elecciones de marzo del 2022. La convencieron y se presentó y dijeron que iba a ser una figura fuerte dentro del Congreso y realmente no lo ha sido así. Pero entonces Uribe dijo, vamos a lanzarnos otra vez con Óscar Iván Zuluaga. Ponen a Óscar Iván Zuluaga al mismo estilo de Duque, a tocar la guitarra, a salir con un sombrero volteado, a bailar, a cantar y a hacer un poco más de cosas, pero se dieron cuenta que por el mal manejo del gobierno de Uribe Duque,
muchos sectores económicos no querían verse vinculados, relacionados con Óscar Iván Zuluaga, Centro Democrático y por ende con el uribismo. La campaña de Óscar Iván Zuluaga para las presidenciales del 2022 naufragó a finales del 2021 y ya a inicios del 2022 decidieron finalmente no lanzar candidato propio a esas elecciones presidenciales. No hubo financiamiento, no hubo dinero para recoger a esa campaña. Ese sector privado, ese sector empresarial, esos gremios, empresarios, emprendedores, pymes, grandes empresas, monopolios y todo lo que sea, no apoyaron al partido que supuestamente busca favorecer los intereses de esos grandes gremios, por decirlo así. Esos grandes gremios lo que hicieron fue empezar a apoyar campañas como la de Fico. Es por eso que el uribismo llega a apoyar a Fico y es por eso que también el mismo Fico en primera vuelta y en la campaña no se cansaba en decir que él no era el candidato de Uribe, que él no era el candidato del uribismo a pesar de sus cercanías obvias y más que obvias con el uribismo. Se dieron cuenta que el nombre de Uribe apoyando a alguien desfavorecía a un candidato. No por nada Uribe también se quedó callado en Twitter y en prensa por mucho tiempo durante la campaña, más que todo para la primera y segunda vuelta, porque él sabía muy bien que el descrédito de Iván Duque pues era inherente a él. ¿Cómo será de nada, cómo será de pegote Iván Duque que ni siquiera su mala imagen era propia, la mala imagen era relativa a la de Uribe? Y eso se ve en las mismas encuestas. La mala imagen de Duque era la misma mala imagen de Uribe. Esa mala imagen se le trasladó a Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga no recibió apoyos, no recibió dineros para solventar su campaña en primera vuelta y tuvieron que irse sin candidato propio, buscar hacer alianzas, sin poder tener al que diga Uribe de forma directa con Óscar Iván Zuluaga. Lo hicieron con Fico, sí, pero Fico estaba fuera del Centro Democrático. Óscar Iván Zuluaga no. Eso también, ¿qué nos quiere decir con todo esto? Que si muy seguramente en la campaña del 2014 no hubieran reunido recursos de Odebrecht y de quién sabe qué otros dineros de dudosa procedencia, ni siquiera hubieran llegado a segunda vuelta contra Juan Manuel Santos. Y muy seguramente esa segunda vuelta hubiera sido con otro candidato. Eso quiere decir que la campaña del 2018 de Iván Duque tampoco hubiera recibido tantos dineros como recibieron. Y ojo, hay un malestar dentro de la gente que es leal con Duque en contra de la gente que es leal a Uribe. ¿Por qué? Porque si así como fueron capaces de echar al agua a Óscar Iván Zuluaga y decir que él es el desleal, nada raro que esto seguir, nada raro que esto continuar, el siguiente en la lista sea Iván Duque, expresidente de Colombia, el que dijo Uribe para las elecciones del 2018. No me alargo más, quiero mandarle un saludo a cada uno de ustedes. Ya saben, para que nos sigan y nos acompañen en cada una de nuestras plataformas y nos dejen sus comentarios, sus saludos en el chat de Spreaker, también en @cuadrantealfa en Twitter, como en el grupo en Telegram.